Buenos días. Vengo a hablaros de este libro, La muerte de Iván Ilich, de Dostoyevsky. Estas son todas las anotaciones que tengo para un libro que en realidad es una novela corta de este genial autor, que es solo esto, porque aquí vienen 3. Bien, esto es un espectáculo y no me refiero a lo que tengo yo aquí con mis post-it, con mis anotaciones, sino la obra como tal. Iván Ilich hace de la muerte un auténtico espectáculo, mejor dicho. Yo cuando la terminé ayer mismo, porque se lee en una hora, así, cerré el libro. Dije, bien, me quedé así pensando, me dieron ganas de decir, Dostoyevsky, amigo mío, abrázame. Oh, madre mía, estos clásicos, siempre lo diré. Y últimamente llevo una temporada leyendo a contemporáneos, pasándomelo estupendamente, pero necesitaba esto. Bien, voy a hacer spoiler, absoluto spoiler, no concebiría de otra forma comentar esta novela. Y bien, lo aviso ya. Iván Ilich es un funcionario que vive una existencia con la que ha llegado, digamos, a hacer las paces por conveniencia, digamos, por comodidad, y un día descubre que está enfermo y él se obsesiona con esa enfermedad, cosa que nos puede pasar a todos. Y al principio, en la novela, incluso puede tener un toque humorístico, porque reseña muy bien esos síntomas. Parece más bien, al principio parece que va a ser la historia de un hipocondríaco, y sí, también. Voy a leeros algunos pasajes del principio. Aquí es cuando va al médico, y a su salida dice que Iván Ilich salió despacio, se sentó angustiado en su trineo y volvió a casa. En su trineo, ¿verdad? Qué bonito. Durante todo el camino no cesó de repasar mentalmente lo que había dicho el médico, tratando de traducir esas palabras complicadas, oscuras y científicas a un lenguaje sencillo y encontrar en ellas la respuesta a la pregunta: ¿es grave lo que tengo? ¿Es muy grave o no lo es todavía? ¿Verdad? Eso a veces, a mí al menos me ha pasado, que, ¿verdad?, el lenguaje científico de los médicos, ¿es grave? ¿No es grave todavía? ¿No? Cuando estás ahí, que no lo tienes muy claro, es magistral, la verdad. Bien, Iván Ilich seguía con sus dolencias, ¿verdad? Y a continuación leemos que Iván Ilich quiere saber una segunda opinión. Ese mes fue a ver a otro de los médicos conocidos, quien le dijo casi lo mismo que el primero, pero a quien hizo las preguntas de un modo diferente, ¿verdad? Otra de las circunstancias que pudo pasar cuando creemos que vamos a pillar a los médicos, ¿no?, en algún renuncio, ¿verdad? Más adelante. Empezó a palparse el costado. El contacto no le hacía daño. Si no, lo siento, de veras que estoy mucho mejor. El apéndice vermiforme, que es un concepto que le había introducido el médico, iba mejor. Se producía la absorción. Ya estaba él diciendo palabras científicas que le había dicho el doctor. De repente sintió el antiguo conocido sordo corrosivo
y asqueroso sabor de boca. Se le encogió el corazón y se le enturbió la mente. Dios mío, murmuró entre dientes, otra vez, y no cesa nunca, ¿verdad? Cuando el médico nos ha dicho una explicación científica, decimos, sí, es verdad, la absorción se está produciendo porque nos ha dicho que hagamos tal y cual cosa, y entonces parece que nos encontramos mejor, de pronto, ¡tas!, ahí el dolor aparece de nuevo. Bien, Dostoyevsky lo describe perfectamente, es todas estas situaciones por las que podemos pasar. Aquí estamos, digamos que más bien se centra en lo físico. Todavía no ha pasado, porque va a pasar, a lo psicológico y sobre todo filosófico. Aquí empieza con los pensamientos filosóficos, porque Iván Illich ya está acariciando, aunque no es una caricia lo que él realmente siente ante esto, la idea de la muerte. Cuando yo no exista, ¿qué habrá? No habrá nada. Entonces, ¿dónde estaré cuando yo no exista? ¿Es esto morirse? No, no quiero. Se incorporó de un salto. Quiso encender la bujía, la buscó con manos trémulas. Se le escapó al suelo junto con la palmatoria y él se dejó caer de nuevo sobre la almohada. Una situación asfixiante de mucha ansiedad. Pero de todas formas no es un libro para sentir esa ansiedad, porque combina dolor físico con dolor psicológico, con filosofía y con otros aspectos, con su familia también, porque interviene su mujer, sus hijos y un personaje muy reconfortante que veremos a continuación. Dostoyevsky nos ofrece de todo. Y ya estamos en la fase, porque claro, tenemos que ir avanzando, la novela es corta y hay que analizarla pues cuanto antes. Ya está Iván Illich en la etapa en que ya está apareciendo pues digamos que en el final, ¿no? Y entonces, a ver, bien, está hablando en lo que ya va a ser su final, pero que es la parte más bonita del libro, con su alma. Y dice, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Se repitió a sí mismo. ¿Qué quiero? Quiero no sufrir, vivir, se contestó. Y volvió a escuchar con atención tan reconcentrada que ni siquiera el dolor le distrajo. ¿Vivir? ¿Cómo vivir?, preguntó la voz del alma. Sí, vivir como vivía antes, bien y agradablemente. ¿Cómo vivías antes? ¿Bien y agradablemente?, preguntó la voz. Esa es la voz de su alma. Está hablando consigo mismo. Pero en las clases avanzadas ya... perdón. Entonces ya empieza a hablar con la voz de su alma. Y entonces él está repasando, empieza a repasar ya su vida. Y ve que cuanto más se va hacia la infancia, más bonitos son los recuerdos que tiene. Porque el alma le cuestiona que si vive bien y agradablemente. Hace un repaso. Y en ese repaso, la infancia es
donde se siente él más feliz y los recuerdos mejores, como ya he dicho. Y aquí hay algo muy bonito porque lo dice de una forma muy sencilla, que es lo que yo siempre defiendo, que todo cuanto más sencillo y con menos rimbombancia, más golpea en el corazón y más se queda. Y dice, y cuanto más se alejaba de la infancia y más se acercaba al presente, más triviales y dudosos eran esos alborozos. Aquello empezó con la facultad de Derecho, donde aún había algo verdaderamente bueno. Había alegría, amistad y esperanza. Pero en las clases avanzadas ya eran raros esos buenos momentos. Aquí viene lo que yo considero precioso. Más tarde, cuando en el primer periodo de su carrera estaba al servicio del gobernador, también hubo momentos agradables. Eran los recuerdos por el amor de una mujer. Y ahí se queda. Y a mí es que eso me parece precioso. Eran los recuerdos por el amor de una mujer. No señala a la mujer que no era su esposa actual, por el amor de una mujer. Esa frase tan sencilla, yo no sé por qué. A mí me emociona, sencillamente porque en realidad es un canto a la mujer, al amor, como si hubiera sido viceversa, ¿no? Una mujer por un hombre o lo que sea, por el amor de una mujer, así de sencillo. Me encanta. Luego todo se tornó confuso y hubo menos de lo bueno, menos más adelante y cuanto más adelante, menos todavía. Su boda, un suceso imprevisto y un desengaño. Sigue hablando con su alma y al final dice, y ahora todo ha terminado y a morir. ¿Y eso qué quiere decir? ¿A qué viene todo ello? No puede ser. No puede ser que la vida sea tan absurda y mezquina. Porque si efectivamente es tan absurda y mezquina, ¿por qué habré de morir y morir con tanto sufrimiento? Hay algo que no está bien. Qué sencillo. Hay algo que no está bien. Y lo quiere descubrir. Dostoyevsky lo quiere descubrir a través de Iván Ilich para que lo descubramos nosotros, porque nos da una enseñanza y una reflexión muy potente, ya veréis. Dice, quizá haya vivido como no debía. Lo empieza a desarrollar. Ahí, seguimos, porque ya vamos adivinando que puede estar la clave aquí, ¿no? Y entre toda esta agonía que estaba teniendo Iván Ilich, que más bien es un amanecer, un despertar, pienso yo, aparece la figura de un hombre que estaba a su cuidado, Germanín, que representa la placidez. Es un hombre amable, uno que le cuidaba, estaba al servicio, y es la única persona con la que quiere estar. Porque le da paz, le da dulzura, le da cariño y se entrega a él antes que a su mujer. Desde el inicio mismo de la enfermedad, su vida se había partido en dos estados de ánimos contrarios y alternos. Uno era la desesperación y la expectativa de la muerte, espantosa e incomprensible. El otro era la esperanza y la observación. Últimamente, durante la soledad que no hubiera podido ser más completa en ninguna parte,
Iván Ilich había vivido solo en sus recuerdos del pasado. Comenzaban siempre en los más cercanos en el tiempo y luego se remontaban a lo más lejano, a su infancia, y allí se detenían. Cuanto más lejos miraba hacia atrás, más vida había habido, más vida y más de lo mejor que la vida ofrece. A la vez que mis dolores iban empeorando, también iba empeorando mi vida. Aquí ofrece Dostoyevsky un paralelismo impresionante entre los dolores y lo mal que te va la vida, ¿verdad? La vida que no quieres vivir, porque en la infancia era alegre porque sí que vivía la vida que él había querido. Aquí esto es precioso, porque esto lo estoy leyendo a saltos, claro. La vida vuela cada vez más velozmente hacia su fin. Estoy volando. Quiero resistir, pero la resistencia es imposible. La resistencia es imposible, se dijo. Se podría explicar si pudiera decir que no he vivido como debía. Eso es absolutamente imposible de admitir. Claro, no es imposible de admitir, pero es duro de admitir. Esa estaba la clave. Ahí estaba la clave. Dostoyevsky está diciendo que Iván Ilich, o él mismo, quién sabe, no se sabe si es autobiográfico. Ya me leeré la introducción, el prólogo, porque yo primero me leo la novela y después voy atrás para ver si, para entender mejor la obra, porque si primero me leo la introducción no sé muy bien de qué va y ya voy cargada. Y aquí va. Miraba el rostro soñoliento y bonachón de Gerasim, he dicho Gerasim. Es el que le calmaba. Si no fue todo como debía ser, no importa. Pero, ¿cómo debía ser? Y de improviso se calmó. Esto sucedía al final del tercer día, un par de horas antes de su muerte. Imaginaos qué tensión aquí en este libro, pero qué bonito, qué afán de querer avanzar. En ese momento su hijo se había acercado al padre. Y Iván Ilich estaba gritando, ¿no? Pues de una forma desesperada. Estaba ya pues en pura agonía. Esto es precioso porque además aquí Iván Dostoyevsky no termina con la típica escena de película que el niño se acerca y entonces, como aquí en la novela ocurre, le besa la mano, ¿no? Y entonces Iván Ilich le quiere decir, perdóname, ¿no? Y entonces hubiera estado perfecto, ¿no? Pero yo cuando creí que iba a ser así, digo, pero bueno, ¿cómo este gran maestro Dostoyevsky nos va a ofrecer un final como de película que todo queda perfecto? No puede ser, porque exactamente la vida es imperfecta, ¿no? Entonces, al sentir el calor de la mano del hijo, el beso en la mano del hijo, Iván Ilich quiere decir perdóname y le sale perdido. Pero bueno, en su delirio, él, bueno, pues queda como que ha dicho algo y así se siente bien, ¿no? Entonces,
Dice, notó que alguien le besaba la mano, abrió los ojos y vio a su hijo. Tuvo lástima de él. Nos representa una escena contraria. Su mujer se le acercó, le miraba con los ojos abiertos, tuvo lástima de ella también. Los estoy atormentando a todos, pensó, me dan lástima. Será mejor para ellos cuando me muera. Quería decirles eso, pero no le salían las palabras. Y él oía que decía su madre y su hijo, o sea, su marido y su hijo, llévatelo, me da lástima. Es todo, ¿verdad? Qué simbiosis. Quiso decir a sí mismo, perdóname, pero dijo, perdido. Y sin fuerzas ya para corregirlo, hizo un gesto de desdén con la mano, sabiendo que aquel cuya comprensión era necesaria, lo comprendería. Claro que lo comprendería. Ya va a acercar el momento. Les tenía lástima a todos. Era menester hacer algo para no hacerlos daño, liberarlos y liberarse de esos sufrimientos. Qué hermoso y qué sencillo, pensó. Y el dolor se preguntó, ¿a dónde se ha ido? A ver, dolor, ¿dónde está? Y prestó atención. Sí, está aquí. Bueno, ¿y qué? Que siga ahí. ¿Y la muerte? ¿Dónde está? Atención. Este es el fin, dijo alguien a su lado. Escuchó estas palabras y las repitió con el alma. Es el fin de la muerte, se dijo. No existe la muerte. Tomó una bocanada de aire, interrumpió el suspiro, se estiró y murió. Glorioso. ¿Qué me decís? ¿Es el fin de la muerte? No existe la muerte. ¡Qué manera de cambiar! ¡Qué manera! Precioso. Un hombre que no ha vivido como ha querido, pero al final, aceptándolo, encuentra la paz y es cuando ya lo soluciona, se reconcilia con esos seres queridos que están con él, sintiendo lástima por ellos, ya no siente lástima por él, al final encuentra esa plenitud, está tranquilo, está en paz y no muere porque la muerte no existe. Leed a Dostoyevsky. Leeros este libro, porque yo solo he leído un poquito de él. Leeros todo. Hasta luego.